Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Juan Jomenta y este video es de un viaje que hice por la Huasteca Potosina. Fueron 2 días donde conocí el castillo de Edward James en Xilitla, el río Azul en Huichihuayán, el sótano de las Guaguas, la cascada de Tamul por una ruta alterna y Puente de Dios en Tamazopo. Viajé solo, pero en un viaje organizado por Camps Tours de Querétaro, donde coincidí con personas agradables. Y así empezó el viaje. Salimos de madrugada desde Querétaro y después de varias horas en carretera llegamos a Xilitla. Desde el estacionamiento caminamos unos 10 minutos rumbo al jardín surrealista. A mitad del camino paramos a desayunar. Pedí un café y unos bocoles con queso, frijoles, ensalada y carne. Después seguimos caminando hasta la entrada del castillo. Entramos al castillo de Edward James. Todo parece hecho para perderse. Escaleras, columnas y estructuras en medio de la selva. El llamado castillo de Edward James, conocido también como Las Pozas, está en Xilitla, San Luis Potosí. Lo creó Edward James, un poeta inglés que se enamoró de esta zona y quiso construir aquí un lugar inspirado en sus sueños. Al principio tenía una plantación de orquídeas, pero después de una helada decidió convertirlo en un jardín con esculturas de cemento entre la selva. Las construyeron trabajadores locales y casi todo se hizo a mano. Hay escaleras que no llevan a ningún lado, arcos gigantes y estructuras que se mezclan con la naturaleza. No es un castillo real, sino una mezcla entre arte, naturaleza e imaginación. Caminar aquí se siente como entrar a un sueño hecho realidad. Y terminó el recorrido. Afuera del castillo hay más lugares por ver, pero por ahora regresamos al camión para seguir el recorrido hacia el siguiente punto. La siguiente parada fue el Vado Huichihuayán, una parte del río donde el agua corre un poco más tranquila. Tiene un tono turquesa que resalta con la vegetación. El agua estaba fría, pero me metí un rato. Estuve lanzando piedras al agua, haciendo patitos. Después volvimos al camión para seguir rumbo al sótano de las Guaguas. Al llegar, los guías nos reunieron y explicaron cómo sería el recorrido. Para llegar al sótano de las Guaguas hay que caminar un poco más de 1 kilómetro entre árboles y plantas de la región. En el camino, los guías hablaron sobre la flora local, como la vainilla y la flor de maracuyá, y también compartieron algunas palabras en tenec, la lengua indígena que todavía se habla en esta zona de la Huasteca. El sótano de las Guaguas está en el municipio de Aquismón. El lugar recibe su nombre por las aves que habitan ahí, llamadas guaguas o vencejos, por el sonido que hacen al volar. El sótano es una cueva vertical de unos 480 metros de profundidad, una de las más grandes de México y del mundo. Por las tardes, los vencejos vuelan en círculos hacia el interior del sótano para refugiarse durante la noche. Descienden a gran velocidad y al hacerlo se escucha un zumbido constante,
como si el aire vibrara a su paso. Su vuelo forma una espiral que parece no tener fin. Ya de regreso, bajamos con lámparas. Y antes de subir al autobús, compré una bebida de maracuyá. Desde ahí comenzamos el camino hacia Aquismón, a un hotel donde descansaríamos esa noche. Llegamos al hotel y dejé mis cosas en la habitación. Luego salimos a cenar a un restaurante frente al jardín principal de Aquismón. Terminamos de cenar y me fui a descansar. A la mañana siguiente desayunamos en el hotel. Cuando terminé, esperé un rato a que llegara la hora de partir hacia la cascada de Tamul. Luego subimos al autobús y comenzó el camino. La ruta tradicional hacia la cascada de Tamul estaba cerrada por las lluvias, así que fuimos por una ruta alterna, por el río Gallinas. El autobús nos dejó en una comunidad llamada El Naranjito, y desde ahí subimos a unas camionetas que pasaban entre cañaverales y caminos de terracería. Llegamos al río Gallinas, hasta donde se puede llegar en auto. Nos pusimos los chalecos salvavidas y cruzamos el río en una lancha de madera. Después caminamos unos 20 minutos por la orilla hasta llegar al mirador, desde donde se puede ver la cascada de Tamul desde arriba. Luego bajamos por unas escaleras hasta la parte baja, donde la caída de la cascada se une con otro río. La cascada de Tamul está en el municipio de Aquismón, en la Huasteca Potosina. Tiene una caída de aproximadamente 105 metros y se forma cuando el río Gallinas, de tono turquesa, se precipita sobre el cauce del río Santa María. Es la cascada más alta de San Luis Potosí y una de las más conocidas de México por su tamaño y fuerza. Después subimos de nuevo al mirador a un lado de la cascada. Y para regresar caminamos por la misma orilla del río Gallinas. Cruzamos el río en la lancha frente a donde estaban las camionetas y de ahí volvimos al autobús para continuar el viaje. Llegamos al autobús, compramos algo en una tienda, subimos y comenzamos el camino hacia el último destino del viaje, Puente de Dios en Tamazopo. Llegamos a un estacionamiento cerca de Puente de Dios. Rentamos chalecos
Pagamos la entrada y comenzamos a bajar los escalones. Al llegar, me fui directo al agua. Primero salté desde una roca de unos 2 metros. Luego volví a saltar desde otra de la misma altura. Me animé a probar desde una de unos 8 metros. Y al final repetí el salto desde esa misma altura. Puente de Dios está en Tamazopo, en la Huasteca Potosina. Es un lugar donde el río de agua turquesa pasa por debajo de una gran roca, formando una cueva con agua adentro. La luz entra y hace que el agua brille con un tono turquesa muy intenso. Estaríamos poco tiempo en Puente de Dios, así que terminó la visita y era hora de irnos. Pero antes comí algo en un negocio cercano al autobús. Ya empezaba a oscurecer y se alcanzaban a ver algunas luciérnagas. Fueron 2 días con paisajes muy bonitos y es momento de regresar a casa. Gracias por ver este video. Espero que estés muy bien y nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós.